señoras y señores, de su programa Paradigma Legal. Para nosotros, como siempre, es una satisfacción que podamos encontrarnos y que podamos interactuar desde Paradigma Legal, siempre procurando llevar una orientación que nos facilite la conexión con un tema de relevancia para el país y para ustedes. En esta semana vamos a hablar de un elemento que ya nosotros hemos estado hablando en diversas ocasiones, pero muy específicamente nosotros estuvimos hablando de la situación post-pandemia en la educación y estuvimos enfocando eso a partir de unos datos que se habían publicado con relación a la educación, es decir, cómo la educación había declinado su incremento, tanto a nivel universitario como a nivel de escuelas. Recuerdo que esas dos sumatorias habían establecido que alrededor de 850.000 estudiantes estaban fuera de las aulas. En esta semana observamos que la prensa trajo algunas informaciones con relación a la situación del incremento del analfabetismo en el país y naturalmente entendiendo lo que fue el efecto post pandemia y entendiendo la información que se da ahora, nos damos cuenta de que hemos establecido parámetros que tienen cierta rigurosidad, porque en aquel programa a que hago referencia establecíamos que las autoridades debían de buscar un mecanismo que proveyera la posibilidad de que los estudiantes pudieran volver y que ese programa debía de establecer alguna iniciativa, algunos elementos, algunas herramientas para que los padres de esos hijos y los propios alumnos se vieran compelidos o en la idea de retornar a la escuela de manera voluntaria para que el sistema no se viera afectado. Sin embargo, la idea de que hoy el analfabetismo vuelve a retomar un punto significativo de un 1%, pues nos da a nosotros a entender que la temática que establecimos no fue en ese orden, porque se habla de un porcentaje o se establece ese porcentaje a partir de los 15 años en personas que tienen más de 15 años, que no saben leer ni escribir. Yo entiendo que ese ha sido uno de los fenómenos que ha impulsado esa dinámica en algunas ocasiones, pero básicamente en los programas que alternos a la escuela también, porque son programas ya en algunos aspectos que están diseñados para personas ya mayores, porque estamos hablando que a partir de 15 años estamos hablando ya de adolescente mayor. Para recordar ese asunto vamos a solicitar al director que nos ponga un fragmento de ese programa para que entonemos entonces con la idea de lo que se ha estado estableciendo ahora. Veamos. Porque siempre hemos hablado que esos temas son muy vulnerables, pero nos afectan demasiado. Esta semana la prensa dominicana anunció que el sistema educativo nacional, público y privado de las escuelas dominicanas registró una disminución de 685.000 estudiantes que durante la pandemia se habían retirado de la escuela. Y eso llama demasiado a preocupación cuando todas las hipótesis que se han establecido señalan que esos 2 años para el sistema fueron prácticamente inútil, cero, en el abordaje del aprendizaje. De modo que, habiendo aprendido poco
con los sistemas imprevistos que se tuvieron que tomar y llevar a cabo, y 685.000 estudiantes que salieron de las aulas, eso llama a reflexión. Yo no sé qué han planteado las autoridades como medida compensatoria para buscar un reimpulso de esta dinámica. Pero si nosotros hacemos dos sumatorias, la de 685.000 estudiantes fuera de la escuela durante la pandemia, más 158.000, casi 160.000 estudiantes universitarios, estamos hablando de alrededor de 850.000 estudiantes que estuvieron fuera de las aulas durante la pandemia, según los registros tanto del Ministerio de Educación Superior como del Ministerio de Educación. Y eso no hemos visto que ninguno de los ministerios ha establecido algún programa o algún mecanismo para salvaguardar sobre todo las posibilidades de que esos estudiantes vuelvan a ingresar al sistema. En el caso del Ministerio de Educación, las posibilidades de que esos estudiantes ingresen al sistema en un alto porcentaje pudieran no volver al sistema. Y estamos hablando de que vamos a contribuir con un sistema que de una u otra manera va a crear un enfoque negativo, mucho más si valoramos el elemento del poco aprendizaje que tuvimos durante la pandemia. De manera que prácticamente hablamos de 2 años que el sistema educativo ha disminuido. Ahora, ¿cómo vamos a recompensar ese tiempo? ¿Cómo vamos a restaurar esa capacidad de retornar a los estudiantes? Eso a paradigma legal le preocupa porque no hemos visto un plan que indique que podemos recuperar parte de eso y crear una iniciativa. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debería de crear un plan significativamente que induzca a los estudiantes o a los padres de familia a llevar un premio, una premiación, un reconocimiento, una alternativa que no permitan que esos 685.000 estudiantes, pues que podamos tener la gran mayoría de ellos de nuevo en el sistema educativo, porque eso nos va a facilitar que volvamos a estructurar lo que perdimos hace 2 años, pero más que eso, las posibilidades de que el sistema educativo se reenfoque y lo que hemos perdido lo podamos restaurar en los próximos años en gran dimensión del aprendizaje, para que de esa manera nosotros podamos reincorporar todas esas cosas que el sistema educativo nos ha quitado y que nosotros hemos venido en relación con otros países latinoamericanos en un estado de deficiencia. Cuando analizamos el comportamiento de nuestra educación y hacemos algún estudio comparado con relación a otros países. Pueden ver, nosotros establecíamos que en la escuela tenía que buscarse una filosofía, por decirlo así, una temática que promoviera la idea de que los estudiantes en su mayoría, y cuando hablo de mayoría hablo del 90 o 95%, cuando no el 100%, pudiera retornar sin ninguna dificultad a las escuelas. Pero esto probablemente ha tenido un efecto negativo, hay que entenderlo. Y la dinámica de que el país
prácticamente estaba declarado en cero analfabetismo por los organismos internacionales, y que de buenas a primeras haya un repunte de un incremento de un 1%, pues nos pone a nosotros dentro de otro malestar nuevo. Nosotros entendemos que esa dinámica, si se puede corregir y procurar que sea positiva o proactiva, en función de que no haya un dominicano que no sepa leer y escribir. Porque cuando hay un dominicano que no sabe leer y escribir, los fenómenos de dependencia, las características de la debilidad humana, los puntos negativos que encabeza y que lleva a cabo una persona no cumpliendo con la debida información de la orientación, del conocimiento, eso crea muchas dificultades en un país porque le quita el espacio de la libertad humana que enalbola la educación. La educación te da la libertad, la educación te abre las puertas, y si tú cierras esas puertas, la dificultad de llevar a cabo la vida y de entender que puedes hacer una cosa bajo el mejor componente, pues te induce a que sea bajo el peor componente. Y eso acredita un sinnúmero de elementos que son negativos desde la perspectiva de un sinnúmero o elementos que socialmente no están combinadas con las mejores decisiones que se llevan a cabo. Desde esta tribuna y Paradigma Legal reitera, la educación es una puerta importante en la mesa de cada dominicano, y no podemos dejar que la educación esté aislada del nutriente de conocimiento que requiere un dominicano en cualquier parte de la geografía que se encuentre. Por eso nos alarma mucho, nos llama la atención, y debemos de proponer y de esperar, no proponer, esperar que las autoridades procuren una tendencia que provoque una caída de ese problema para que superemos las condiciones de la esclavitud moderna, porque ser analfabeto en el siglo XXI es peor que una esclavitud en la etapa de la Inquisición o en la época medieval. Yo creo que Paradigma Legal y la sociedad dominicana y el mundo merecen hoy un entorno mucho más perfecto, mucho más accesible a la creación de la sabiduría, y los mecanismos de la tecnología, todos esos componentes que están en el curso de nuestra historia y de nuestro proceso, hacen posible que nosotros vayamos caminando hacia una esfera mucho mejor. Sobre todo, reiterando y valorando que República Dominicana desde el año 2013 está en un esquema de un presupuesto del 4%, que actualmente significa más de 231.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero para nosotros no tener por lo menos en tasa casi cero el problema del analfabetismo. Paradigma Legal quisiera que voces se levanten y que voces acuñen esta expresión, porque es una expresión de libertad y es una expresión que sincroniza lo que es un dominicano en capacidad de ser mejor ciudadano. Paradigma Legal llega a su parte final. Como siempre, les solicitamos y te decimos que te suscribas al canal para que nos fortalezca con estos mensajes, hagamos posible que estos mensajes lleguen a mucho más personas, y que nos siga tanto en nuestro canal de YouTube como Paradigma Legal, así como en las redes sociales como Paradigma Legal. Y recordar